Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este colofón, cierre de lo que serían las jornadas de salidas profesionales que todos los años organizamos en la Facultad de Comunicación y Documentación, y en este caso de forma conjunta para el grado en Comunicación Audiovisual y el grado en Información y Documentación, donde aquí realizado por nuestro compañero Fran Barero, nos va a ofrecer un seminario de búsqueda de empleo y recursos disponibles en la UGR en materia de orientación profesional, práctica y empleo para los estudiantes de cualquier curso y sobre todo los futuros egresados. Lo vamos a grabar para que otros compañeros que no puedan asistir ahora lo puedan ver en un futuro. Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar a la facultad vuestra facultad, ¿no? Este espacio tan bonito, por invitarme a participar y poner el colofón hoy a esta jornada. Llevamos ya unos cuantos de años colaborando con vosotros, pues me atrevería a decir que son más de 10 años, más de una década, ¿no?, los que llevamos de colaboración permanente con vuestra facultad. Y pues para mí siempre es un placer venir a esta facultad, ¿no? El contenido de la sesión de hoy pues va a versar fundamentalmente sobre cuáles son aquellos recursos que la Universidad de Granada pone a vuestra disposición en todo lo que tiene que ver con orientación, empleo y prácticas. Es decir, me imagino que muchos de vosotros estaréis cursando actualmente el último curso del grado y, por lo tanto, las cuestiones que tienen que ver con el empleo, con el acceso al trabajo, con esa transición a la búsqueda, a la vida activa, pues seguramente formen parte también un poco de vuestras inquietudes, ¿no? En ese sentido, mi objetivo hoy es que conozcáis, poner a vuestra disposición todos esos recursos que ponemos a esa disposición al objeto de que vayáis utilizándolos, ¿no? Es decir, una de vuestras principales preocupaciones en la actualidad debe de ser el terminar, ¿no?, básicamente terminar los estudios, y a continuación se abre una puerta ante lo desconocido que muchas veces va a tener que ver con eso de ¿y ahora qué hago?, ¿no? ¿Y ahora qué sucede?, ¿no? Pues en el ínterin nosotros intentamos que utilicéis, que pongáis en práctica toda una serie de herramientas que os conduzcan a lo que nosotros conocemos como mejorar o a la mejora de vuestra empleabilidad. Es decir, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo, en este momento, como estudiante de último curso, como futuro egresado, y que me pueda ayudar a mejorar mi empleabilidad? Es decir, que me haga mucho más atractivo, que me haga mucho más interesante para los potenciales empleadores, que además no solamente me permitan acceder a un empleo, sino también mantenerlo. En ese sentido, todo lo que yo voy a hablar aquí hoy os puede interesar, dado que son actividades, son recursos, son herramientas que podéis utilizar ya, ¿no?, desde ya. El dominio que nosotros utilizamos es el de empleo. En el pequeño obsequio que os hemos facilitado, pues tenéis también el dominio empleougr.es, por si a alguien se le olvida. Y a través de ese dominio podéis acceder a la web, a la plataforma del centro, que es el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, ¿vale? Nosotros respondemos a ese nombre. Y bueno, pues en este centro básicamente lo que vais a encontrar son actividades que tienen que ver con orientación, con empleo y con prácticas. Realmente, digamos, estos son los tres pilares que sustentan nuestra actividad, ¿no? En cuanto a las prácticas, voy a empezar por el apartado de las prácticas. Estamos hablando siempre de prácticas de naturaleza, casi siempre, en la mayoría, en el 90% de los casos voy a hablar de prácticas de naturaleza extracurricular. ¿Qué son estas prácticas? Bueno, pues estas prácticas son estancias dirigidas a los alumnos que han superado más del 50% de los créditos en el caso de los grados. En el caso de los másteres oficiales no es necesario haber superado el 50% de los créditos, es suficiente con estar matriculado en un máster oficial o un título propio, y que tienen como finalidad complementar la formación teórica con formación práctica. ¿Por qué hablamos de estancias? ¿Por qué hablamos de prácticas, en este caso extracurriculares? Porque no son prácticas que forman parte del plan de estudio, digamos, del grado, sino que se hacen, por tanto, con un carácter voluntario, con independencia de que después, en cada centro, en cada facultad, esas estancias o las reconozcan
como crédito, ECTS, como suplemento europeo al título o como lo que cada facultad o cada centro entienda que debe de reconocerlas, ¿vale? Pero en principio son prácticas de naturaleza voluntaria. Por lo tanto, estas prácticas básicamente se dirigen a esos estudiantes que ya han superado el 50% de los créditos. ¿Qué otros requisitos deben de cumplir los alumnos que deseen hacer prácticas extracurriculares? Bueno, pues otro de los requisitos básicamente es estar inscrito en una plataforma de gestión que se conoce como Ícaro. Me imagino que muchos de vosotros ya cuando digo os sonará más, ¿no? Ícaro es básicamente una base de datos que almacena el currículum de aquellos estudiantes que están interesados en hacer prácticas. No solamente de los alumnos que están interesados en hacer prácticas, pero también de estos, ¿no? Ahora después os explicaré qué más utilidades tiene esta plataforma. Pues bien, una vez que se cumple con esos dos requisitos, haber superado el 50% de los créditos y volcar unos datos en esa plataforma, tu solicitud, digamos, está abierta a que recibas ofertas de práctica. Esas ofertas de práctica se pueden visualizar a través de esa plataforma. Es una plataforma en la que hay que básicamente mecanizar o registrar unos datos que tienen que ver con tu tanto currículum académico como tu currículum profesional. A partir de ese momento es cuando puedes visualizar esas ofertas. Si hay alguna oferta que te interese, pues lo único que tienes que hacer es inscribirte, ¿no? Y esperar que el proceso de selección que a continuación se lleve a cabo, pues que puedas, ¿no? Pues salir, digamos, airoso, ¿no? De ese proceso. Y en ese sentido, las estancias de práctica tienen una duración que va a oscilar de duración media o promedio entre los 3 y los 6 meses. Todas estas prácticas tienen una dotación económica asignada, que va a oscilar un poco en función del programa de práctica entre los 300 y los 360 euros al mes, como mínimo, siempre en este caso se marcan mínimos. Y que estas prácticas, como decía, se van a desarrollar tanto en instituciones públicas como también privadas, no necesariamente instituciones privadas o empresas o organizaciones, también en organizaciones públicas, como por ejemplo la propia universidad. Así, deciros que existen 3 programas de prácticas fundamentalmente. Está el plan propio, que es el plan de prácticas que te permite, el programa de prácticas que da cobertura en todo el territorio nacional, es decir, puede llegar una oferta de práctica procedente de una empresa que esté ubicada en Granada, pero también puede llegar una oferta de práctica de una empresa que esté ubicada en otro territorio, en Madrid o en Barcelona o fuera de Andalucía, donde sea. Existe también otro programa de prácticas que es el plan de formación interna, que este es un programa de prácticas que lo que pretende es que los alumnos hagan prácticas en la propia comunidad universitaria, en la propia UGR. En ese sentido, pues son numerosos los alumnos que desarrollan esa estancia en diferentes servicios, en diferentes unidades, departamentos de la propia Universidad de Granada. Así, por ejemplo, en nuestro centro, el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, pues ha habido gente de vuestra titulación haciendo prácticas con nosotros. De hecho, justo en el periodo prepandemia y en el periodo pandemia, pues tuvimos gente de vuestra titulación que colaboraba con nosotros en toda la parte de comunicación interna del centro y comunicación externa, ¿vale? Y además existe otro programa de prácticas, que es el de la Junta de Andalucía, el PRIME, que es un programa de prácticas que os permite hacer prácticas en la comunidad autónoma andaluza. En ese sentido, este programa tiene la singularidad de que la dotación económica que se asigna al becario, en este caso es un poquito más elevada, son 360 euros, porque digamos que en este programa la dotación económica la asumen, por un lado, la organización, la entidad que acoge al alumno en práctica, y el otro 50% de esa dotación la asume la Junta de Andalucía. Por lo tanto, son 180 euros a la limón, digamos, que asignan tanto por un lado la Junta de Andalucía como por otro lado la organización que acoge al alumno. ¿Qué interesante tienen las prácticas? Bueno, las prácticas hemos observado que tienen una impronta muy importante en el empleo, en la consecución de un empleo. Desde hace mucho tiempo sabemos que las prácticas constituyen un trampolín, las prácticas extracurriculares, para acceder al empleo. Y esto es algo que hemos puesto de manifiesto cuando hemos llevado a cabo estudios en los que, por ejemplo, les preguntamos a las organizaciones, a las empresas, que cuando tienen que buscar gente, cuando tienen que reclutar a universitarios, ¿dónde los buscan a estos universitarios? Pues hay un porcentaje muy importante, quizás el más importante de las empresas que responden, que lo utilizan fundamentalmente a los alumnos en práctica. Esto sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no?, que funcionaba en determinadas instituciones financieras, en otras instituciones también. La forma de acceso tradicional al empleo en esa organización o a la plantilla de esa empresa es a través de unas prácticas extracurriculares.
Y además, cuando a los alumnos le hemos hecho un seguimiento sobre su situación laboral y hemos comprobado que aquellos que, por ejemplo, habían realizado unas prácticas extracurriculares tenían unas tasas de inserción sensiblemente más elevadas que los alumnos que no habían hecho prácticas extracurriculares en el año posterior al egreso. Es decir, que tener unas prácticas, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista del egresado, te permite competir en posición más ventajosa con respecto a aquellos, por ejemplo, que no habían realizado unas prácticas. Si estas prácticas además se desarrollan en el extranjero, eso todavía aporta un valor añadido a esa estancia, porque al hecho de acumular una experiencia profesional de 3, de 4, de 5 o de 6 meses en una empresa, se le añade el hecho de que esa experiencia se ha desarrollado en un país, en un contexto que es distinto al tuyo, ¿no? Y eso sí que es verdad que para las empresas es un valor añadido. En ese sentido, los programas de prácticas que tenéis en la universidad para alumnos son tanto de carácter nacional, estos que yo os comentaba, como también de carácter transnacional o internacional. En concreto, tenemos varios programas, uno el Erasmus Prácticas, el más conocido, el Erasmus Plus, uno dentro del Erasmus, pues hay una parte de prácticas, de Erasmus Prácticas, que te permite tener una estancia en una empresa, en una organización, en una institución pública en Europa. Cuando hablo de Europa no solamente me refiero a la Europa de la Unión Europea, sino a la Europa física, ¿no? La Europa de los mapas, en la que también estarían incluidos países que a priori no están en la Unión Europea. Sí que tengo que decir que quedan excluidos de estas convocatorias Suiza y algún otro país, pero bueno, estos tradicionalmente no venían colaborando, pero sí como, por ejemplo, países como Turquía u otros países, digamos, de la órbita de la Unión Europea, pues también acogen alumnos en práctica. Este programa de prácticas transnacionales o internacionales, dentro del Erasmus, sabéis que dentro del Erasmus podéis agotar hasta 12 meses de Erasmus y, bueno, pues en esos 12 meses podéis combinar tanto el Erasmus académico como un Erasmus práctica. Hay gente que utiliza 3 meses para el Erasmus práctica, hay otra gente que utiliza 6 meses, eso ya dependerá de cada uno. En este caso, la plataforma que se utiliza para poder acceder a estos programas es una plataforma que sí que no es la plataforma Ícaro, sino es una plataforma que vais a encontrar en vuestro acceso identificado, ¿vale?, dentro de la universidad para movilidad. En ese sentido, también animaros a aquellos que estéis interesados, pues que acudáis, por ejemplo, a las sesiones que impartimos los miércoles por la mañana, que ahora mismo se están desarrollando también de manera virtual, para que podáis conocer con mayor detalle en qué consisten estas prácticas, ¿vale? En ese sentido, vuelvo a insistir, las prácticas extracurriculares constituyen un magnífico trampolín para acercaros al mercado laboral. Mucha de la gente que hace prácticas pues resulta contratada en la propia empresa. Nosotros, por ejemplo, dependiendo del año, dependiendo del momento, pues hemos observado que en torno al 25-30% de la gente que hace prácticas se queda a trabajar en la misma empresa en la que estaba haciendo las prácticas. Eso sin contar o descontando la administración pública, que como sabéis sigue otra vía, ¿no? Es decir, 1 de cada 4 personas aproximadamente que hacen prácticas se queda a trabajar en la empresa donde ha hecho las prácticas. Y esto es muy importante porque entendéis que supone no solamente la adquisición de una experiencia profesional, sino que también te vas socializando en el mundo laboral, vas estableciendo contactos, te van conociendo, a su vez te vas haciendo visible, etcétera, etcétera. Por eso animo también a que en cualquier momento y antes de que agotéis el 100% de los créditos que conducen a la obtención de vuestro grado, pues que desarrolláis unas prácticas extracurriculares, ¿vale? La plataforma Ícaro está también de aquí disponible en la página web, no tiene más complicación, simplemente hay que volcar unos datos, no sé si la mayoría o algunos de vosotros ya lo habéis hecho. Y luego también existe otra opción, con independencia de volcar los datos en la plataforma Ícaro, que consiste en buscarte tú las prácticas, ¿no? Es decir, puede que existan ofertas afines a tu perfil y entonces te inscribas en esa oferta. Puede suceder que no existan ofertas que se adecúen a tu perfil y en ese sentido puedes también buscar tú buscarte unas prácticas. Es decir, si tenéis especial interés en alguna empresa, porque desarrolla alguna actividad muy puntual o algo que os interese especialmente que desarrollan, también os podéis poner en contacto con esa organización, con esa entidad y ofrecerles la posibilidad de hacer unas prácticas. Siempre y cuando la empresa o la organización esté de acuerdo, pues os pueden acoger. Se firma un convenio, que es lo que sucede cuando una empresa acoge a un alumno en práctica, de la Universidad de Granada. Se firma un convenio y digamos que son los mismos derechos y las mismas obligaciones que existen para cualquier persona a la que se ha inscrito a través de una oferta de práctica que ha visto colgada en la plataforma Ícaro, ¿vale? En ese sentido no hay ninguna diferencia, no hay un tratamiento especial para la gente que se busca práctica. Esta opción, además, cada vez más utilizada, también tengo que ponerlo de manifiesto,
Pues porque hay mucha gente también que estudia en Granada, que no es de Granada, precisamente. Sabemos que en torno al 60% de la gente que estudia en Granada no es de la provincia de Granada. En ese sentido, pues a lo mejor tienen más cercanía o más familiaridad con empresas, con instituciones de su entorno, y les resulta más fácil pues contactar con una productora, contactar con el ayuntamiento, porque en el verano, por ejemplo, es cuando menos carga lectiva tiene y le viene mejor al alumno hacer las prácticas, y contactan con esas entidades, si les parece bien, pues lo único que hacen es inscribirse en la plataforma Ícaro, igual que se inscribe el alumno, y a partir de ese momento se firma un convenio y digamos que son los mismos derechos y las mismas obligaciones que si te hubiesen llamado a través de la oficina de práctica o si hubiesen visto una oferta en la plataforma. ¿Vale? Esto quiero hacer hincapié porque, vuelvo a insistir, es cada vez una opción más recurrente. De hecho, el programa Erasmus Prácticas, por ejemplo, utiliza esta filosofía, es decir, es el alumno el que se busca una práctica en Europa, con la ayuda del equipo de orientación, con la ayuda de la técnico específica del programa Erasmus, pero el 90% de los casos son los alumnos los que se buscan las prácticas en Europa, y se las buscan, ¿eh? De hecho, podéis encontrar también en la propia plataforma un repositorio de todas las empresas que habían venido acogiendo alumnos de la Universidad de Granada, por si hay alguna que os pueda resultar de interés y volver a hacer el ofrecimiento. Aquí aparece el personal, tenemos en el directorio los nombres, los teléfonos, los correos electrónicos para cualquier duda, para cualquier información, sugerencia y demás. Deciros también que, aunque estamos físicamente ubicados en Acera de San Ildefonso, un edificio que está pequeñito, que está cerca del Hospital Real, vamos a experimentar un cambio de sede inminente a lo largo de este mes al espacio Quinto Centenario, es decir, a la antigua Facultad de Medicina, de modo que nos podréis encontrar posiblemente a partir del próximo mes ya totalmente ubicados en el espacio Quinto Centenario. Tengo que también decir que si durante este momento de transición se produce algún desajuste, os pido disculpas de antemano por lo que pudiera conllevar, ¿no?, el tema mudanza. En cuanto al apartado de empleo, voy a cerrar un poco el bloque de prácticas. Si después alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues sin problema yo la atiendo. Voy a pasar al área de empleo. Y en el área de empleo básicamente lo que podéis encontrar son estos recursos. Por un lado tenemos la agencia de colocación, ¿vale? La agencia de colocación es una agencia de intermediación laboral con una autorización gubernativa. Esto es importante que lo diga porque no todo el mundo está autorizado para intermediar en el mercado de trabajo. Y nosotros tenemos una agencia de colocación desde el año 97. Fuimos además la pionera, junto con la Universidad de Oviedo, en una agencia de colocación universitaria. Y la singularidad que tiene esta agencia de colocación es que solamente recibimos ofertas de empleo para universitarios. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los servicios y podéis consultar las ofertas de la agencia de colocación. Las podéis ver por aquí, ¿vale? Aquí están las ofertas disponibles en este momento. Se puede pinchar en cualquiera de ellas y, bueno, pues os dicen pues cuáles son las condiciones que se plantean para esa oferta, ¿no? He elegido una al azar, con las titulaciones y demás. ¿Qué es lo que hay que hacer para formar parte de la agencia de colocación y, por lo tanto, poder recibir ofertas de empleo? Pues inscribiros en esa plataforma de gestión que se llama Ícaro. Entonces estaréis viendo, ¿no?, comprobando que Ícaro no solamente sirve para la gestión de prácticas, sino que también sirve para la gestión de empleo. Lo único que hay que decir a la plataforma cuando tú te inscribes, cuando tú te registras, es para qué quieres que utilicen tus datos. Si los quieres que lo utilicen para prácticas, pues marca la casilla correspondiente. Si quieres que lo utilices para empleo, marca la casilla empleo. Y si quieres que utilicen tus datos para orientación laboral, pues marca la casilla orientación laboral. Puedes marcar 1, 2 o 3, con independencia, ¿vale? La agencia de colocación, como decía, pues gestiona todas esas ofertas de empleo que nosotros recibimos y las ponemos en contacto, las ponemos en conocimiento, de los titulados de la Universidad de Granada y también de fuera de la Universidad de Granada, porque en ese sentido no discriminamos entre alumnos o titulados de la Universidad de Granada o de fuera de la Universidad de Granada. Eso sí, es cierto que en el 90% de los casos las ofertas que se reciben son para titulados, no son para alumnos, ¿vale? Porque si buscaran un alumno, cuando una empresa se pone en contacto con nuestro centro, si busca un alumno, generalmente es para ofrecerle unas prácticas, mientras que si busca un titulado ya es para ofrecerle un contrato, un empleo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. La agencia de colocación, ¿vale? En otro lado tenemos la feria de empleo y creo que es muy pertinente esta sesión porque el próximo 9 de junio se va a celebrar la Feria Internacional de Empleo en el Palacio de Congreso.
Durante unos años nos hemos visto obligados un poco por circunstancias a hacerla de manera virtual. Este año se hará de manera ya presencial. ¿Qué sucede este día en este evento en concreto? Pues que una serie de empresas pues van a asistir a la feria pues buscando perfiles, ¿de acuerdo? Esos perfiles los vais a poder consultar en la página. Creo que todavía no están activas algunas porque están todavía toqueteando, ¿vale?, la página, pero sí que podéis ver, por ejemplo, las empresas que van a acudir, algunas de las empresas que ya están confirmadas que van a acudir durante ese día a la feria. Es interesante pues que esta visita a la feria pues la hagáis o la planteéis como una visita profesional, ¿vale? Porque durante este día pues vais a tener la oportunidad de establecer contacto directo con las empresas, es decir, con los directores de recursos humanos, técnicos de selección, directores de departamentos de recursos humanos, de selección de personal, etcétera. Y una magnífica oportunidad también para intercambiar información, para saber un poquito cuáles son los perfiles que vienen demandando, cuáles son esas competencias clave que debemos de incorporar a nuestro currículum. Y es más, si algún técnico de selección, director de recursos humanos y demás entiende pues que hay algún candidato o algunos de los visitantes pues que puede tener un currículum o un perfil interesante, pues se disponen de salas de entrevistas para poder llevar a cabo estas entrevistas con los potenciales candidatos o potenciales trabajadores, al objeto de determinar pues bueno, si son pertinentes y llevar a cabo una contratación. Aquí tenéis, ¿no?, las empresas que están interesadas, que van a participar. ¿De acuerdo? Es una feria en la que colaboran todas las instituciones granadinas, desde la universidad como catalizadora, que somos nosotros, hasta el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios y Diputación. Creo que no me estoy dejando a ninguna. ¿Vale? Durante el 9 de junio. En otro lado, dentro de la parte de empleo, también podéis consultar, aquí es donde yo básicamente desarrollo mi labor profesional, los datos relacionados con la inserción laboral de la gente que ha terminado sus estudios en la Universidad de Granada. Es decir, podéis consultar los datos de inserción de todas las titulaciones que van terminando periódicamente su estudio en la Universidad de Granada, tanto de grado como de posgrado. Es decir, también están disponibles los datos de máster oficiales y programas de doctorado a través del Observatorio de Empleo, ¿vale? El Observatorio de Empleo lo que llevamos a cabo son una serie de trabajos, tanto de estudios como de trabajos de investigación, que tienen como objetivo conocer la realidad laboral de nuestros titulados universitarios. Podéis acceder a la plataforma del observatorio, podéis consultar las diferentes publicaciones que hemos llevado a cabo durante los últimos años, pero también podéis consultar de una manera más interactiva cuáles son los principales resultados, los resultados, por ejemplo, de los últimos años. Si, por ejemplo, el Observatorio de Empleo te permite, por un lado, conocer cuál es la distribución de egresados. Esto era algo que al principio no nos interesaba, pero que después vimos que era muy oportuno. Conocer cuánta gente termina cada año en las diferentes titulaciones y grados de la Universidad de Granada. De modo que nos permite saber cuántos han terminado, por ejemplo, comunicación, cuántos han terminado información, y de esa forma, pues, hacernos una idea, ¿vale? Esto es muy interesante tanto para los estudiantes actuales, futuros egresados, como también para los futuros estudiantes universitarios, ¿no? Pensar, por ejemplo, en los chavales de enseñanza secundaria que están intentando acceder a la universidad, ¿no? Pues también les va a dar información sobre cuánta gente termina las diferentes titulaciones. Y después tenemos, por otro lado, pues lo que ya es la situación laboral, ¿no? Es decir, conocemos a 1 año y a 2 años, llevamos a cabo un corte de todas las promociones en las que conocemos y analizamos cuál es su situación laboral con respecto al empleo, cuántos están trabajando, cuántos están demandando empleo, cuántos están en paro, cuánto tiempo se tarda de promedio en acceder al empleo, qué tipo de empresas son las que en ese primer empleo contratan. Y esto lo podéis ver, pues, por ejemplo, vamos a hacer una consulta tipo para vosotros que os puede interesar. Si decimos situación laboral de los egresados, vamos a conocer, más que la situación laboral del último año, la de todos los años en los que el observatorio lleva recopilando datos. Vamos a hacer una consulta interpromocional. Lo podemos hacer por tipología de estudios, es decir, grado, máster, doctores, por área de conocimiento. Nosotros establecemos 6 áreas de conocimiento que serían las humanidades, técnicas, experimentales, ciencias sociales y jurídicas, salud, y también por su importancia numérica consideramos los magisterios como un área de conocimiento independiente, aunque todos sabemos que forman parte de las ciencias sociales y jurídicas. Y luego los podemos buscar por titulación. Si yo, por ejemplo, elijo la titulación y elijo las promociones, pues voy a elegir todas las promociones desde las que nosotros vamos cargando datos, que es desde la 2010-2011. Tenemos también promociones anteriores, pero bueno, tendríamos que la interesante a partir de 2010-2011. Y elegimos, por ejemplo, comunicación, si os parece, ¿no? Y información y documentación.
¿vale? Vamos a realizar la consulta y entonces pues aquí vais a ver un poquito. Aquí tenemos la primera que aparece, comunicación audiovisual, y vais a ver cómo, por ejemplo, ha sido la tasa de inserción un año después del egreso. Los datos siempre se toman un año después del egreso, la fecha consensuada el 30 de septiembre. Y aquí podéis ver cómo, por ejemplo, en el último periodo analizado, que es a 30 de septiembre de 2021, es decir, son los últimos datos de los que tenemos constancia, la tasa de inserción, es decir, la gente que se encontraba ocupada, es del 44,4%. Veis un poquito cómo ha sido la evolución en función del año de egreso. Por ejemplo, aquí los años del 2016 al 2019, pues digamos que, o 2020, han sido los años en los que, digamos, ha habido un poquito menos de, la tasa de inserción ha sido un poquito más baja. Y luego pues volvemos a reconducir un poquito en el último año a niveles similares a los que se observaban en 2000, por ejemplo, en 2016, ¿no? Aquí tenemos también la tasa de paro, la tasa de demanda de empleo. Estos datos se pueden descargar, estas gráficas se pueden descargar. Aquí también lo tenéis, lo podéis comprobar en modo tabla. Y luego tenemos aquí, por otro lado, el grado en documentación e información. Aquí tenéis las tasas de inserción, la tasa de paro. Incluso podemos prescindir, por ejemplo, de alguna de ellas si no nos interesara, ¿vale? Como, por ejemplo, la evolución ha sido también, ¿no? Hay un pico máximo en el año 2016, ¿vale? 2017, 2018, 2020 y... ¿por qué no está 2021? Me estoy preguntando yo. Debe de estar 2021, no aparece, a ver si es que no la he marcado. Voy a hacer la consulta nuevamente. Marqué todo. Ahora van a aparecer en orden inverso a como lo hice antes, que puse primero comunicación, ahora aparece la primera información y... De hecho, esta no es. Aquí está. Bueno. Información y documentación. Y la otra. Vale, sí, está dominio. Perdón, creo que le ha dado al botón del micrófono. ¿Ahora? Ahora, sí, ahora. ¿Se ha desconectado? ¿Le he dado yo? Pero ha sido un ratillo solo. O sea, Vale. Bueno, decía que aquí podéis observar cuál ha sido la evolución en los diferentes años de las dos promociones que hemos elegido: comunicación audiovisual e información y documentación. Aquí lo tenéis tanto en modo gráfica como en modo tablas. Los datos se pueden descargar por si a alguien le interesara, para algún informe, para algún estudio, para alguna investigación y demás. Bueno, pues ahí es donde yo me ubico. Actualmente estamos trabajando en lo que sería la última parte, la última pata, que son los estudios de opinión. Estamos lanzando una encuesta en la que estamos preguntando a los egresados, tanto de máster como de doctores, como de grado, cuál ha sido su opinión con respecto a la universidad, su paso por la universidad, y también le estamos preguntando sobre su situación laboral. Si están trabajando, pues si están satisfechos con el empleo, cuál es el salario medio, dónde se ubica el contrato, qué tipo de empresas, si le han considerado la titulación universitaria al momento de ser contratado o no, para ver un poquito el tema de la sobrecualificación y el subempleo. Y ahora mismo estamos inmersos en este proceso, ¿vale? Hemos lanzado esas encuestas y estamos recogiendo información, es decir, estamos en pleno trabajo de campo. Aunque sí que podéis consultar los estudios relacionados o relativos a otras promociones en los que hemos llevado a cabo el mismo trabajo, ¿de acuerdo? Finalmente me quedaría por comentaros, dentro de la parte del centro de empleo, la parte de orientación. Este área o este servicio lo he dejado al final poco aposta, ¿no? Porque la orientación es un poco el área catalizadora de todos los demás, ¿no? Porque muchas veces la gente viene preguntando por práctica, pero es atendida por un orientador o por una orientadora, o viene preguntando por empleo y entonces son los orientadores los que lo reciben y le dan esa información. Y en la orientación individual lo que pretendemos básicamente, fundamentalmente, es mejorar vuestra empleabilidad. Es decir, que conozcáis cuáles son las oportunidades,
que identificáis cuáles son vuestros intereses profesionales y que además conozcáis cuáles son todas las herramientas y cuál es toda la metodología de búsqueda que uno debe de poner en funcionamiento cuando busca empleo. Buscar empleo es un trabajo, para muchos el primero de los trabajos que vais a tener. Y como tal, exige un esfuerzo, un tiempo y una dedicación, ¿de acuerdo? En ese sentido, que sepáis a qué os queréis dedicar, dónde se encuentran las oportunidades, cuáles son vuestras expectativas y que las confrontéis con la realidad de datos de salidas profesionales, de datos reales de inserción, etcétera. Y luego, cómo poner en funcionamiento toda esa metodología. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una autocandidatura para buscarme una empresa para hacer unas prácticas, ¿cómo debo de hacer esa autocandidatura? ¿A quién debo dirigirme? ¿Cómo debo dirigirme? ¿Cómo debo vender mi candidatura? ¿Vale? A todo eso se os ayuda a través de la orientación. La orientación se puede recibir en diferentes formatos. Un formato puede ser a través de la orientación individual, tutorías, citas, con los orientadores que os van guiando, que os van marcando el camino. Vosotros pues vais reportándoles cuáles son los resultados de ese camino, ¿no? Dónde tenéis dificultad. Pues yo es que tengo dificultad, pues por ejemplo, cuando tengo que hacer una entrevista, porque o me pongo muy nervioso, o por ejemplo, no sé, transmitirle al entrevistador aquellas cuestiones que para mí son clave o más importantes. O hay gente que tiene especial dificultad, por ejemplo, para afrontar una dinámica de grupo, o que tiene dificultad para elaborar el currículum, no sabe cómo configurar ese currículum, y en ese sentido, pues también os ayudamos con ese tipo de información o de orientación, de guía. También se puede recibir la orientación de manera grupal, y para recibirla de manera grupal, pues basta con inscribirse en algunos de los numerosos cursos, talleres, seminarios que vamos organizando, tanto para afrontar entrevistas de Currículum 2.0, tanto a través de MOOC, ¿no?, de la plataforma abierta, como también a través de los diferentes cursos que organizamos en el propio centro, ¿no? Cursos que son modulares, podéis realizar tantos cursos como consideréis interesantes. A ver si por aquí información para el empleo, formación presencial. Aquí, por ejemplo, tenéis cuáles son esos cursos, ¿no? Tenemos tanto de marca personal, identifica tu mercado de trabajo, herramientas para presentarse y realizar una autocandidatura, hashtag currículum, busca y organiza la información, redes y búsqueda de empleo en Europa. Bueno, también nacional, no lógicamente, competencias profesionales para el empleo, las pruebas para superar un proceso de selección, cómo afrontar una entrevista, simulaciones prácticas de entrevistas, programas de prácticas, trabajar en administraciones públicas, etcétera, ¿vale? Todo este tipo de talleres, seminarios están disponibles, son totalmente gratuitos, basta con inscribiros en las fechas que se programen y además incluso tienen reconocimiento de crédito en algunos casos, ¿vale?, para los estudiantes de grado. Finalmente, quería comentaros también dos actividades que podéis desarrollar en el centro, que son la suscripción a las noticias, al boletín de noticias, ¿no? Digamos que nosotros vamos publicando en nuestra página web todo aquello que tiene que ver con el binomio universidad y empleo. De modo que cualquier recurso que tenga que ver con convocatorias públicas de empleo, becas de investigación, premios de investigación, etcétera, etcétera, y que tenga que ver con el universitario y con el empleo, con la mejora de la empleabilidad, lo vamos a recoger en este boletín. Ese boletín pues va publicando de manera sistemática, pero también podéis suscribiros y recibir esa información a través de vuestra cuenta de correo electrónico, de modo que os sea más sencillo y además le vaya a decir el boletín un poco a esa suscripción, pues cuáles son las, digamos, las áreas que más os puedan interesar. Pues a mí, por ejemplo, me interesa la cooperación internacional y quiero que me manden información de este tipo. A mí lo que me interesa son las convocatorias públicas de empleo o el tema de finanzas o el tema de... ¿no? Se pueden elegir dentro de un amplio abanico de propuestas aquellas áreas que más os puedan interesar y de esa forma pues las recibiréis en vuestra cuenta de correo. También es interesante que conozcáis, no sé si la conocéis, la guía de salidas profesionales, una guía que elaboramos hace un tiempo y una guía que se va continuamente actualizando conforme se van actualizando, digamos, pues toda la información relacionada con los diferentes grados que se imparten en la Universidad de Granada. Por ejemplo, bueno, pues podéis consultar el grado de comunicación audiovisual. La guía tiene siempre la misma estructura en todos los grados, de modo que podéis ver pues, cuáles son las competencias vinculadas a la titulación, ámbitos profesionales, ocupaciones, mercado de trabajo, perspectivas laborales y otras consideraciones también interesantes.
Esta guía, como decía, se va actualizando permanentemente, de modo que cada vez que incluimos, detectamos o nos comunican alguna información interesante, pues la incorporamos a la guía de salida. No es un documento estanco, veréis, es algo que está en continua actualización, en continuo movimiento. Pues bien, con eso básicamente yo creo que resumo bastante bien todo lo que es la actividad del servicio, todo lo que es la actividad del centro. Como habéis visto, desde la realización de prácticas mientras sois estudiantes, la búsqueda de empleo, tanto para estudiantes como para titulados, con independencia del año de egreso, como todo lo que tiene que ver con la promoción del empleo, a través de ferias, a través de la agencia de colocación, pues bueno, pues son recursos que desde ya podéis utilizar. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que desde aquí pues, podamos resolver. Pues si es así, yo creo que es interesante que abramos en este tiempo que nos queda un turno de preguntas para intentar resolverla. ¿Se os parece? No exactamente. La pregunta es, no sé si se ha recogido, si no la reformulo yo, la planteo para que quede constancia. La pregunta es si a través de la plataforma Ícaro se recoge, si tú puedes recoger si eres estudiante o eres titulado y si eso se puede cambiar, ¿vale? La respuesta a esa pregunta es que no exactamente. La plataforma Ícaro te pregunta primero ¿para qué quieres que se utilicen tus datos? Si para prácticas, para acceder a los programas de prácticas, de estas prácticas extracurriculares en territorio nacional que yo hablaba. Si quieres que lo utilicen para empleo, para la gestión de ofertas de empleo, o si quieres que lo utilicen para orientación laboral, es decir, para concertar una cita contigo, para participar en alguna acción grupal, etcétera. Eso de entrada te pregunta. A continuación, tú lo que haces es que vuelcas unos datos en una plataforma que es como un currículum, realmente, un currículum que está estandarizado. De modo que lo primero que van a aparecer son los datos personales, quién eres, dónde vives, un correo electrónico que esté lo más fácilmente localizable, ¿vale? Y a continuación aparecen unos datos académicos, que si alguno ha hecho alguna vez la mecanización de los datos en la plataforma, verás que prácticamente la plataforma te va guiando, ¿vale? ¿Por qué? Porque está conectada a la plataforma con el Sistema Integral de Información Universitaria, el SIU. De modo que prácticamente te guía, te va a decir si eres estudiante o si eres ya egresado. Es decir, si cumples el 100% de los créditos, ya te va a decir que prácticamente, valga la redundancia, no vas a poder realizar porque ya no cumple los requisitos para hacer prácticas extracurriculares. Es decir, que Ícaro básicamente va a recoger tus datos, va a recopilar tus datos, va a recuperar tus datos de ese sistema y te va a decir directamente si eres estudiante o si eres egresado. En ese sentido creo que es interesante y pertinente tu pregunta, porque hay una cuestión que creo que es importante también, ¿no?, aclarar. Si uno empieza, o mejor dicho, si uno está participando en un proceso de selección y es estudiante, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si después, durante el desarrollo de la práctica, yo ya he cumplido los requisitos para ser egresado, para ser titulado? No pasa nada, puedes continuar haciendo tus prácticas, ¿de acuerdo? Porque al momento de la selección, tú eras estudiante, ¿vale? Eso es importante. Pero si has cumplido o has superado el 100% de los créditos conducentes a tu título, ya no puedes realizar prácticas extracurriculares. Las prácticas transnacionales tienen una singularidad también, que sí que te permiten que una vez que has superado el 100% de los créditos puedas hacer prácticas a continuación, ¿vale? En ese sentido, como este programa de prácticas tiene muchas particularidades, el transnacional o el internacional, yo os recomiendo que contactéis con Alicia, que es la compañera del centro que lleva a cabo que desarrolla este programa, para aclarar estas dudas. En el caso de los programas nacionales, tienes que ser alumno. Es un programa específico para alumnos. ¿Qué puede suceder también? Que este año seas egresado, porque ya has superado el 100% de los créditos, pero a lo mejor el año que viene tienes previsto matricularte en un máster y en ese momento puedes hacer prácticas ya como alumno de máster, ¿de acuerdo? En este caso, decía al principio, no es necesario haber superado el 100%, el 50% de los créditos. Es suficiente con estar matriculado en el máster, ¿vale? Entonces, tus prácticas extracurriculares se harán con arreglo a ese máster que estás cursando. Es decir, si en el caso del grado la intención, el objetivo de las prácticas es complementar tu formación teórica con formación práctica, es decir, que complementes, que desarrolles esas competencias para las que te está formando el grado, en el caso del máster oficial, las prácticas tendrán como finalidad que desarrolles esas competencias que están vinculadas con ese máster oficial.
Bueno, pues nada más. Quedo a vuestra disposición igualmente. Nuestros teléfonos, correos electrónicos, direcciones de contacto están ahí, están en la página web. Físicamente estamos ahora mismo en este momento de transición. En breve os podemos atender encantados en el nuevo espacio Quinto Centenario. Igualmente, pues podéis utilizar todos los medios que están a vuestra disposición y yo, ese es mi cometido, y animaros a que los utilicéis. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.